No me digas. Sí, ya está. Sí, ya, pues nada, perfecto. Oye, pues muchísimas gracias a todos los asistentes a este evento que se está retransmitiendo por streaming. Vamos a hablar de ciberseguridad y las compañías de seguros, ¿no? En el sector asegurador observamos cómo es posible pues prácticamente asegurar desde bienes inmuebles, personas e incluso partes específicas de la anatomía, por ejemplo, del asegurado. Hay quien asegura su voz, como por ejemplo un cantante, una pierna, un futbolista, una modelo, etcétera, ¿no? Se aseguran transportes y fletes. Echando a la vista atrás, pues seguramente a nadie le gustaría estar en el pellejo del buque Evergreen con todo lo que ello conllevó cuando encalló, ¿no? Ahora bien, los entornos digitales modifican sustancialmente este escenario. Desde hace casi un cuarto de siglo, y con la irrupción de los primeros virus, gusanos y troyanos, pues las empresas podían parar su producción por culpa de una infección. La duda es, ¿quién resarcía a esa empresa que estaba colgada 2 horas o 2 días sin producir? Uno de los ataques que últimamente estamos asistiendo con una mayor frecuencia son los de ransomware y que estamos pues, prácticamente todos los días escuchando ese tipo de incidencias. Hace apenas 2 días la banda rusa Revil pues, anunciaba que había secuestrado 1.500 empresas en torno a 1 millón de ordenadores, ¿de acuerdo? Y por lo cual pedía la cifra más alta de la historia, que eran 70 millones de dólares, para poder continuar esas empresas con su actividad. No deja de ser secuestros digitales donde se pueden pedir pérdidas de dinero o no tanto en función del tamaño de la empresa. Hace poco, hace apenas 2 días, bueno, pues Casella también recibió otro ataque de ransomware que afectaba a toda esta gente, ¿no? Tenemos bandas criminales, ciberbandas, ¿de acuerdo? Y la idea es, por un lado, hay que prevenir, ¿vale? ¿Qué medidas debemos adoptar para evitar que nuestra corporación quede infectada por un ciberataque? Y en caso de no lograr evitar el ataque, pues qué medidas, soluciones, pues tienen las empresas para, en caso de ser infectado, recuperar ese lucro cesante. Y más en concreto, ¿cómo pueden las compañías aseguradoras cubrir ciberataques? ¿Cómo puede medir una prima para una empresa con una mayor o menor exposición, máxime cuando el 100% de los usuarios somos posibles potenciales víctimas de ese ciberfraude? Por otro lado, y de máxima actualidad, también están en paralelo los fondos europeos para la reconstrucción, es decir, cómo podrían aprovechar las empresas, sean pymes, sean grandes cuentas, estos fondos para reforzarse ante un posible ciberataque, ¿de acuerdo? Y cómo de beneficioso podría resultar para una empresa asegurar la continuidad de su negocio. Más allá de otras variables, como por ejemplo, obviamente, es la reputación. Es decir, a nadie le apetece decir pues, que su empresa ha sido, entre comillas, violada y, bueno, pues tiene que dejar de producir durante X tiempo, ¿de acuerdo? Yo me presento, soy Santiago Carros, soy periodista especializado en tecnología y durante los próximos minutos vamos a debatir estas y otras cuestiones desde la vertiente de compañías de seguros, así como empresas de tecnología y también desde el punto de vista legal. El evento va a contar con un formato de mesa redonda virtual, ¿de acuerdo? Esperamos que sea tremendamente dinámico gracias a la colaboración de todos vosotros y agradecemos la participación en este evento a la presencia de Alejandro Padín, del despacho de Garrigues. Buenos días, Alejandro. Silvia Sepúlveda, de Asiteca. Leocadio Ortega, de Unión Alcoyana. Y Tony, que es el director del Departamento Técnico en Ciberseguridad en Solutel. ¿De acuerdo? Buenos Entonces, días. si os Buenos días. parece, entramos un poquito de lleno. Insisto, esto es una mesa redonda, estamos en el café de una comida. Cuando alguno de vosotros quiera intervenir, por favor, pues levantéis la mano. Yo os voy lanzando preguntas y vosotros podéis tranquilamente ir dando respuesta a las mismas, ¿de acuerdo? Empezamos. Santiago. Sí. Vale, a los asistentes, ¿vale? Para interactuar con nosotros, abajo en la derecha tenéis el iconito de participantes, chat y 3 puntitos que es preguntas y respuestas. Todas las preguntas que tengáis, por favor, hacérnoslas por ese módulo de preguntas y respuestas, ¿vale? Y se irán contestando al final del evento. Simplemente comentarlo, Santiago. Gracias. Disculpa, Santiago, aunque para nosotros Tony es Tony, que es nuestro director técnico, para el resto de asistentes es Antonio Sempere. Por aquello de que Tonys hay muchos y Antonio Semperes debe haber, pero menos. ¿Vale? Solo eso. Perfecto, perfecto. Antonio, disculpadme. Vale, pues Disculpado. nada,
como mencionábamos, ¿vale? Bueno, pues hasta para hacer el mal, pues ya nos hemos digitalizado, ¿no? Hemos pasado un poquito del tiempo de la estampita de hace medio siglo al ransomware, ¿de acuerdo? Ahora, si queréis, podemos, si acaso, Antonio, ¿vale? Que explique exactamente qué es un ransomware, y también la pregunta que lanzo es cómo una empresa puede asegurar su negocio ante un ciberataque. Si te parece, Antonio, explica qué es un ransomware, en qué consiste, y a partir de ahí, cuando termines, pues o bien Leocadio, Silvia o Alejandro, ¿vale? Pues cómo una empresa puede asegurar su negocio ante un ciberataque. Vale, muchas gracias, Santiago. Pues voy a hacer un pequeño giro porque me ha gustado mucho lo que has dicho del timo de la estampita, que hemos evolucionado. Pero antes de entrar en ransomware, hay que remarcar que ese timo ha evolucionado. Quiero decir, el principal vector de amenazas continúa siendo la ingeniería social. El que una persona se haga pasar por otra para intentar colar ya un ransomware, un malware, un troyano, cualquier tipo de amenaza de las que, digamos, son ya más técnicas. Pero al final el timo, la ingeniería social, que es como llaman, sigue siendo el primero de todos los vectores y de todas las amenazas. Que la gente, alguien se haga pasar, por ejemplo, tenemos aquí a Tomás Cibera, me envía un correo un tal Tomás Cibera con B en lugar de V, debe de saltar una sospecha. O sea, si las herramientas de detección no son capaces de pararlo, el usuario tiene que pararlo. Entonces, ahora comentamos ransomware, pero me gusta recalcar que el timo de la estampita no ha desaparecido, sino sigue estando muy presente y es la mayor amenaza. Dicho esto, el ransomware no deja de ser un tipo de malware o una especie de virus que tiene una característica en común, que es que en lugar de hacer únicamente el mal, está preparado para secuestrar, encripta equipos y a partir de ahí pues pide rescates. La manera que tiene de encriptar equipos, propagarse y demás ya son diferentes técnicas en común con los virus informáticos de toda la vida. Pero el principal problema que tiene es que no es que hace un daño directo, sino que secuestra, que coge a una empresa y la deja paralizada en todos los puntos donde ya se haya podido expandir y a partir de ahí pues empieza a pedirte dinero en bitcoins, que es difícil, sino imposible de trazar, o cualquier otra criptomoneda. Entonces, estos son los principales ataques de hoy en día, que te engañen y que te cuelen un ransomware. Aparte de eso, pues tenemos troyanos, phishing, malware, virus, es decir, un poco las amenazas clásicas y evolucionadas del Internet y de la informática. Entonces, Tony, esto es un poco... Antonio, perdona, un Sí. malware no deja de ser un programa hecho por un informático, ¿no? Sin más. Sí, claro. De momento aún no, aún no son bichos vivos, pero sí. Todo al final esto ha sido escrito por personas, por informáticos con intenciones dudosas y con ganas de sacar un beneficio económico. Esto es importante, el beneficio económico. Es decir, el ransomware, a diferencia de algunos primeros ataques que existían únicamente no se sabe muy bien, qué, el ransomware busca el lucro. Entonces, como busca el lucro, busca empresas, ya no busca particulares, busca cuanto más grande es el edificio que atacas y más gente tiene y más tiene que perder y más dinero tiene para pagar, más goloso es. También es más difícil normalmente, pero bueno, eso es ya entrar en escalas. Y bueno, no sé, sí, dime. Sí, sí, a propósito de lo que hablabas, decías efectivamente que los ataques de ransomware se pide, hay un lucro, ¿vale? Decir, o sea, te hago mal y te pido dinero a cambio. Hace 20 años realmente solamente era el proyecto de decir, yo he paralizado esta empresa. ¿De acuerdo? Ahora lo que pasa es que están viendo cómo, cómo se puede pedir, extorsionando, una cantidad. Quería dejar sobre la mesa un dato.
quien nos esté escuchando muy posiblemente piense que esto, bueno, pues que a mí no me va a afectar porque soy una pequeña empresa o soy una gran cuenta y tengo unos sistemas súper robustos, ¿vale? Hace 6 meses escuché de un colegio que estaban siendo extorsionados los niños y les pedían 50 euros para que no dejaran las notas a sus padres de manera previa, ¿vale? Es decir, habían conseguido entrar en el y decían, mira, si no quieres que le digan las notas a tus padres, en lugar de el lunes que se las das tú, yo se las digo hoy jueves y te fastidio el fin de semana, si tal, me tienes que dar 50 euros. Lo digo un poco para dejarlo, porque siempre está la cosa de decir, no, a mí eso no me ha afectado. Bueno, hasta niños les llega, ¿vale? Y quizás a lo mejor había, lo que decía al principio, que hay muy pocos agentes especializados en ciberseguridad y a lo mejor habría que formar, y sobre todo lo que mencionabas antes, señalar, bueno, pues evangelizar a las personas de qué es lo que deben y qué es lo que no deben hacer para intentar evitar, en la medida de las posibilidades, pues sufrir un ciberataque de este estilo, ¿no? Dicho esto, desde el punto de vista del seguro, ¿cómo una empresa puede asegurar primero de entrada la continuidad del negocio? No sé si Silvia, Leocadio, ¿quién quiere Sí. empezar? Si quieres, empiezo yo, Santiago. Sí, perfecto, Silvia. Efectivamente, hace unos 10 años aproximadamente, el mercado asegurador dio una solución para esto. Es cierto que hace 10 años las compañías no lo veían, no era tan tangible como lo estamos viviendo, sobre todo post-WannaCry, ¿no? Cuando ocurrió el WannaCry, yo creo que todas las empresas vieron, sabíamos que el lobo iba a llegar, pero el lobo llegó. Habían habido consecuencias y, como tú dices, consecuencias económicas, pérdida de beneficio y sobre todo el daño reputacional, que es el bien más preciado de las empresas. Entonces, afortunadamente las compañías aseguradoras han puesto una solución sobre la mesa que es un 360. A empresas que no tienen un nivel de madurez tan elevado les permite tener un SOC, un servicio 24 horas para solucionar el incidente, y por otro lado, todas las pérdidas a consecuencia del incidente también se pueden transferir. Y no solamente esa parte que es muy importante, pero también sabemos que el marco normativo ha cambiado y ha evolucionado con sanciones por la parte de protección de datos bastante cuantiosas, y ahí también las compañías aseguradoras han dado una solución de cara a los clientes. Yo simplemente quería dar también un dato de que el registro que se tiene de siniestros es que de los siniestros que nuestros clientes están, cuando activan la póliza, 7 de cada 10 son a consecuencia de un ransomware. O sea, 7 efectivamente, de cada 10. 7 de cada 10. O sea, esto está incrementando a una velocidad abismal. Y también los siniestros han aumentado en más de un 40% del 2019 al 2020. Esto ya sabemos que el teletrabajo influye, la transformación digital de las empresas. Ahora las empresas todas han tendido a esta transformación digital. Y por otro lado, y no menor, que las empresas no estaban preparadas. O sea, han hecho esta transformación digital sin ir unido con una ciberseguridad, un poco por como lo que tú comentabas, Santiago. Hay muy pocas personas cualificadas para poder asumir el rol de un CISO, de un experto en ciberseguridad, y las empresas no han tenido esa conexión. Por eso ahora los gobiernos están actuando y regulando sobre esto. Oye, disculpa, quiero hacer una pregunta al hilo de lo que acabas de decir, Silvia. A propósito, desde hace más o menos un año, cuando empezó la pandemia, a mediados de marzo aproximadamente del pasado año, con el incremento de teletrabajo, ¿habéis notado una mayor tasa de incidencia, quizás bueno, vinculado a que los equipos con los que mucha gente ha teletrabajado no tienen unos sistemas de seguridad ni mínimos? Pregunto. Sí, o sea, por un lado, cuando nos confinamos, pues las primeras semanas fue la que tuve más trabajo, porque todos los clientes estaban llamando si tenían cobertura o no. ¿Vale? Efectivamente, no hay ninguna exclusión al respecto, o sea, el perímetro de la ciberseguridad es amplia, o sea, está con nuestros proveedores, clientes y evidentemente con nuestros trabajadores en el teletrabajo, y esto lo cubre la póliza, ¿vale? Luego, por otro lado, efectivamente hemos tenido más incidentes, pero a consecuencia de este incremento de siniestralidad, las normas de suscripción ya dejaron de ser tan laxas y han sido mucho más estrictas. Es decir, ahora se pide que las empresas no solamente cuenten con un VPN, ¿no?, con el tubo que nos transfiere la información, sino que también con un doble factor de autentificación, con un MFA. O sea, ahora una empresa que no cuenta con esas medidas
no se pueden renovar las pólizas ni tampoco se puede suscribir una nueva póliza. Evidentemente hay otros criterios que también son importantes a considerar, pero este es el más crítico de todos. O sea, efectivamente ha cambiado y es un tema que ya no es reversible. Todas las empresas van a tender a continuar con el teletrabajo y con la exposición que genera. Una pregunta, esto es tanto para Silvia como para el becario, por favor. ¿Qué requisitos a priori puede pedir una pyme? Claro, hay pymes de 15 empleados y hay pymes de 80 empleados. Obviamente Sí. todo va pues, un poco balanceado, ¿no? Pero a priori, ¿qué requisitos pedís para que una empresa pueda solicitar una póliza de este estilo? Bueno, como estaba comentando Silvia, varía mucho de las capacidades que puedan tener las empresas. Nosotros, por ejemplo, nuestro producto Unión Ciber está enfocado al sector pyme, micropyme, como estás diciendo. Entonces, básico, necesitamos que las empresas tengan por lo menos una aplicación de antivirus, los sistemas actualizados y que dispongan de un servicio de copia de seguridad, ¿vale? Como nosotros nos apoyamos o nuestra póliza se apoya en un proveedor externo, pues si no disponen de estos servicios mínimos, ¿vale? Y que previamente hacemos un análisis de estos tipos de riesgos, pues se lo podemos proveer. Pero como está comentando Silvia, pues claro, los niveles de seguridad van aumentando. Sí que es verdad que hay pymes o micropymes que el tema del doble factor de autenticación ni lo conocen ni tienen capacidades para poder o no tienen recursos para poder implementarlo en su sistema, porque pueden ser, como decís, desde un equipo o un dispositivo o un usuario hasta no sé, hasta 50 usuarios, podría decirse. Ahí es importante... Ah, perdona. Sí, perdón, Silvia, sí. No, que ahí es importante destacar que efectivamente las compañías aseguradoras, como comentas, aportan algunos servicios de prevención, sobre todo para las pequeñas empresas, pero también nosotros como broker aportamos también valor añadido y algunos servicios de prevención para poder mitigar el riesgo, que es lo que nos interesa para que la empresa pueda tener continuidad de negocio, pero por otro lado para que nuestros proveedores, que son las compañías aseguradoras, acepten el riesgo, tengan, o sea, para que realmente estemos todos más confortables. ¿Cada cuánto tiempo más o menos? Es decir, por ejemplo, una empresa que contrata, por poner una fecha así, tal, un 1 de enero, una póliza, ¿cada cuánto tiempo hacéis auditoría? Es decir, si pasa de 30 empleados a 50 empleados, tenéis que actualizar la póliza, porque obviamente se sobreentiende que hay un mayor riesgo. Del mismo modo a la inversa, si pasa de 200 empleados a 100 y de los cuales 150 son teletrabajo, pero 50 son in-house, ¿también eso establece variaciones en las pólizas? A ver, inicialmente el mantenimiento o la responsabilidad del mantenimiento de las condiciones iniciales en las que se contrata una póliza de seguro es responsabilidad del cliente. Esto lo podemos equiparar a una póliza de autos. Tienes que mantener que ese vehículo pues no esté no hayas modificado las condiciones, por ejemplo, los frenos, las ruedas, etcétera, para continuar teniendo la cobertura que has contratado inicialmente. Entonces, sí que es verdad que el proveedor de servicios puede o dispone de un agente para analizar periódicamente estas vulnerabilidades, ¿vale? Y, de hecho, periódicamente puede emitir los informes correspondientes para que el cliente, pues, de alguna forma esté informado de su estado, del estado a nivel de ciberriesgo, ¿vale? Sí, hay algunas excepciones porque sí que a veces nos ocurre que los clientes no cuentan, como comentábamos, con un doble factor de autentificación o tienen algún sistema sin soporte técnico que hay que erradicar. Entonces, negociamos con la compañía que nos incluya la cobertura al 100%,
pero que al mes o a los 3 meses se tiene que revisar y el cliente proactivamente tiene que demostrar a la compañía que ha solucionado esta incidencia. Si no la soluciona, se elimina esa cobertura, ¿vale? O sea que depende un poco de cada riesgo, pero evidentemente normalmente son para riesgos ya un poco más grandes o de que la actividad es más agravante. Sí, Perdona, Santiago, a nivel de habla- tamaño, perfil de la compañía cliente vuestra, Silvia Leocadio, ¿hay algún tamaño mínimo? O sea, puede ser un autónomo, necesitas una facturación, un número de trabajadores o ¿a quién está orientada? Está orientada a empresas, o sea, autónomos, de momento no estamos llegando. No hay un mínimo de facturación, sí que hay un mínimo de cobertura que va de 150.000 euros hacia arriba. Yo siempre le digo a todos mis clientes que es mejor y duermes más tranquilo una empresa con póliza que sin póliza. O sea, evidentemente, porque muchas veces te dicen, oye, ¿cuál es mi PML máximo? ¿Cuál es mi máxima exposición? La verdad que es hasta llegar a quebrar. O sea, hay muchas empresas que después de un ciberincidente han tenido que cerrar el chiringuito. Entonces, efectivamente, tu exposición es total. Incluso con la Agencia Española el 4% de la facturación, que te podría caer una sanción, sería tremendo. Pero evidentemente es mejor contar con una póliza porque a nosotros nos ha ocurrido como broker tener que gestionar muchos incidentes sin póliza. ¿Por qué nosotros? Porque al final somos quienes tenemos el mapa de riesgo y muchas veces hemos estado trabajando en el cuestionario, en la colocación del riesgo y en ese momento de la vida ocurre un incidente. Entonces nuestros clientes van como pollos sin cabeza, no saben qué hacer, ¿no? Y ahí recurren a nosotros. Nosotros trabajamos con partners tecnológicos que nos ayudan evidentemente cobrando sin esa transferencia del riesgo, teniendo que asumir al 100% el cliente, pero se hace una gerencia de riesgo, se le soluciona el impacto y evidentemente luego colocamos el riesgo mucho mejor, porque al final después de un incidente las empresas ven que no es un gasto, que es una inversión que lo tienen que hacer. Entonces es más robusta la estructura, la protección que tiene la empresa después de un incidente. En nuestro caso, Tomás, nuestro producto Unión Ciber tiene una limitación. Está enfocado a pymes y micropymes, como he comentado antes, y tiene un límite de facturación anual de la empresa inferior a 5 millones de euros. También tiene que ver como máximo 50 empleados o 50 usuarios conectados o usuarios con dispositivos conectados a la red y lo tenemos en 3 modalidades también, 3 opciones de contratación que dependen de los límites de indemnización de la cobertura de responsabilidad civil. Por siniestro o anualidad del seguro, que está en capitales de 100.000, 200.000 y 300.000 euros. ¿Vale? También lo que hacemos es analizar lo que es el grado de riesgo de los sectores a los que se dediquen, ¿vale? Porque pues, hay sectores que tienen mayor exposición o otros que tienen menor exposición, pero eso entra dentro de las normas de contratación de suscripción del seguro, ¿vale? ¿Cuáles son, Leocadio, los sectores a priori, o al menos por vuestra experiencia, de mayor exposición? Los de mayor exposición son los que generalmente utilizan o tratan pues datos de nivel alto, catalogados de nivel alto a nivel de RGPD. Bueno, también es clave las infraestructuras críticas, también ahora son un tema importante, porque están siendo más atacadas y sí que se pide un nivel de madurez bastante importante. A propósito de lo que estamos hablando, parece centrando un poco el tiro en que los ataques van a venir a través de, bueno, obviamente es un software, ¿vale? Pero ¿hasta qué punto a lo mejor en la auditoría habría que revisar todo el hardware de las empresas? Es decir, a mí me llamó mucho la atención cuando hace 18 años los ataques del 11S, muchísimos de los ataques que provenían, y de hecho en el Pentágono, pues llegaron a quitar todos los puertos USB de los portátiles de todos sus empleados para evitar que el demonio entrara a través de un virus en el USB, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? 2 preguntas, o una pregunta un poco ampliada, ¿no?
Vosotros como compañía de seguros, además de ver si tiene antivirus, firewall, VPNs robustas, etcétera, también habría que ver y medir qué dispositivos hardware tiene la empresa, por un lado, y por otro lado, si tiene una formación. Yo siempre soy partidario de una formación mínima, posiblemente la mitad de los ataques no se producirían, ¿de acuerdo? Es decir, nos pueden colar muchos goles, etcétera, pero ¿cuántos virus entran porque te envían una foto? Mira la foto de hace 15 años que sale con no sé quién. La gente pincha y es el virus, ¿no? Es decir, de correos que no conocemos o, bueno, esta es de Pepito, pero sale con una extensión muy rara y no nos paramos a ver esa extensión tan rara, ¿no? Vosotros desde la compañía de seguros y también, Antonio, desde el punto de vista de prevención, ¿cómo decirlo? ¿Hacéis que la gente se forme para evitar esos posibles males? Lo intentamos. Y me consta que entre la gente que está atendiendo al evento hay más de uno que ha tenido sesiones de formación con sus trabajadores y bueno, lo que pasa es que esto suele ser bastante complicado, ¿no? Porque el usuario final, pues al final si tú no asumes, o sea, donde tú eres el responsable de seguridad de la empresa o la compañía que te lo está gestionando, no asumes un rol, digamos, de ser el malo de la película, de dar la explicación y luego dar sustos a la gente, parece que el mensaje no cala. Entonces, ahí hay una parte social de no solo sentar a la gente, ponerla y explicarles que hay ciertos problemas, que tienen que tomar ciertas precauciones, sino que después de eso es muy interesante hacer mini campañas, de decir, vamos a ver quién me ha hecho caso, quién no. Y bueno, es relativamente sencillo desde dentro montar ese tipo de test y sacar un listado de gente a la que luego se le puede dar una colleja amistosa, decir de, bueno, esta vez he sido yo, pero otra vez podría haber sido alguien de fuera y esto pues podría haber costado mucho dinero a la empresa, o paralizado o demás. Entonces, ahí Formación es y sí, concienciación. O sea, concienciación. es asumirlo internamente. Sí, Sí, o sea, Alejandro, de hecho, vale. sí, perdón, Silvia. Sigue, sigue. No, que efectivamente lo que tú decías que si se exige dentro de la suscripción del riesgo, efectivamente es así. Ahora ya no solamente se pide, como comentabas, que se haga una formación, sino que esto sea periódico, porque o si no, no hay un seguimiento y esto es un constante. Entonces sí que se está pidiendo y con el tema de los endpoints, de los USB, también es un tema que es menos crítico que los otros que comentábamos, pero que sí efectivamente de prevención tenerlos capados, entre otras cosas que pueden tener un hardware. Alejandro, desde el punto de vista legal, teniendo en cuenta, bueno, pues la absoluta novedad, por así decirlo, de este tipo de delitos y que queremos asegurar, más allá de X ordenadores infectados que haya que reemplazar, sobre todo principalmente ese lucro cesante de estar 2 días o 2 horas o una semana sin poder producir, ¿de qué manera se puede cuantificar desde el punto de vista legal? Alejandro. Sí, Alejandro. Bueno, tenemos un problema con Alejandro Padín. Vamos a intentar solucionarlo por otra vía. ¿De Sí. acuerdo? Bueno, la idea que queríamos comentar es cuando una persona, una empresa contrata un servicio de este tipo de póliza, a lo mejor también Silvia o Leocadio nos pueden arrojar un poquito de luz a este respecto. ¿Qué hacer cuando de repente nos vemos colapsados y tenemos que tirar de ese seguro? Obviamente, el seguro lo mejor es no tener que utilizarlo nunca porque significa que no tenemos incidencia. En el caso de que una empresa sufra un ataque de ransomware, entiendo que la empresa tendrá, me imagino el proceso, tendrá que notificar a su compañía de seguros, oye, he sido atacado, llevo 2 días o acabo de empezar, ¿cómo puedo bueno, pues empezar a recuperar parte de las prebendas que me unen a esa póliza? ¿Cómo funciona cuando una empresa es atacada respecto a la póliza?
Bueno, en nuestro caso, nosotros previamente a la contratación se realizan unos análisis, como he comentado antes para identificar los potenciales vulnerabilidades, ¿de acuerdo? Estas vulnerabilidades, con ayuda del proveedor de servicios, se solventan y cuando entra en vigor la póliza y sucede algún evento, se desencadena. Primero se notifica a través de, pues, o bien por teléfono, o a través de un panel de control por Internet, el siniestro, ¿de acuerdo? Como hay una preparación previa, la restauración o la continuidad de lo que son los sistemas informáticos, pues se minimiza en cuanto si no tuvieses ayuda o bien de un proveedor de servicios o bien de una cobertura de seguro, ¿vale? Entonces, la notificación viene a ser similar a la que se puede producir, pues, cuando tienes un siniestro de autos, por ejemplo. Ahí yo quería añadir que, claro, hay un servicio 24/7. Cuando previa la contratación de la póliza, nosotros pasamos un documento en el cual se dice a qué teléfono se tiene que llamar, que yo lo asimilo en vez de coche a una asistencia en viaje. Cuando tú vas, das el número de teléfono y tienes a un médico. Ahora, ¿qué médico es? Hay un médico desde el punto de vista tecnológico, otro desde el punto de vista legal y otro de comunicación. Dependiendo del incidente que estemos hablando, se trabaja de una manera u otra. Lo que nosotros hemos tenido que vivir, el tecnológico ha hecho una labor muy importante porque al final, cuando se tumban el 90% de los servidores, hay que actuar muy rápido para levantar esos servicios y nos hemos encontrado muchas veces que los clientes no saben muy bien porque no estaban preparados. O sea, el ciberejercicio es fundamental. ¿Cómo hay que priorizar? O sea, ¿qué levanto primero? Entonces, no es el momento de pensar. O sea, esto lo comento porque las empresas tienen que estar preparadas, ¿vale? Para saber qué es lo que tienen que hacer, cuáles son las prioridades. Oye, primero logística, luego no sé qué. O sea, tenemos que saber, porque como no se puede actuar con todo. ¿Es necesario notificarlo de manera previa a la policía? Es necesario notificarlo, se recomienda notificarlo, efectivamente, pero no es obligatorio, pero se recomienda notificarlo. De hecho, cuando se habla con el panel de expertos, que dependiendo de la compañía aseguradora, está Deloitte, Crawford, Lazarus, hay diferentes proveedores que dan el servicio, lo recomiendan porque es una exigencia. Ahora no es una obligación, la póliza no lo obliga. Y evidentemente, dependiendo del siniestro que tengamos, se va a activar una u otra cobertura. Cuando estamos hablando de un ransomware, se va a activar la cobertura de extorsión cibernética. Entonces, la negociación que se realiza con el hacker, siempre hay un experto desde el punto de vista tecnológico que acompaña a nuestro cliente. Bueno, y a recuperar los sistemas, a levantar cada uno de estos servicios. Una pregunta un poquito ligada con vosotros. Los estándares de calidad que se emiten para las empresas tipo ISO, FQM, etcétera, ¿podría llegar a figurar que una empresa disponga de pues que un cliente cuente con un servicio de este estilo, de una póliza anti-extorsión o algo así? No he entendido la pregunta, perdón. Sí, le digo que cuando una empresa solicita pues una norma ISO o accede a FQM más 500 puntos, etcétera, sí, que si se entiende que cumple con una serie de requisitos, sí, entre esos requisitos, ¿podría llegar a figurar que pueda aparecer que tiene suscrito una póliza contra un ataque de ransomware como parte de su calidad? Sí, actualmente no es un requisito obligatorio. Sí que es verdad que empresas grandes que tienen un montón de proveedores están exigiendo, así como exigen una RC profesional, actualmente están exigiendo una póliza de cyber, ¿vale? Para que hagan una gestión eficiente del siniestro. O sea que ahora ya sí que se está pidiendo, pero son, bueno, empresas grandes que tienen un poder de negociación y que, insisto, piden una póliza de RC profesional, pero ahora más una de cyber. Y es nuestra recomendación también. Sí, Santiago, yo añadiendo lo que estaba comentando Silvia, yo creo que es al revés. Más bien, cuando vas a contratar una póliza de seguros, puedes mostrar que tienes una certificación ISO o que cumples una serie de estándares para facilitar la contratación de este seguro.
¿vale? Porque de alguna forma te han auditado que estás cumpliendo con unos niveles de seguridad X, ¿vale? Vale, perfecto. Oye, quería poner sobre la mesa dos ejemplos. Por desgracia, la verdad es que ejemplos de ataques de ransomware tenemos toda la semana, 2 o 3, ¿no? Este es de hace tiempo, ¿vale? Cuando hackearon la cuenta de Globo, ¿vale? Y datos tanto de repartidores como de clientes aparecieron a la venta en Internet, ¿de acuerdo? Intuyo que será, o al menos entra dentro de la previsión, que muchos usuarios pues hayan querido demandar a la compañía por quizás no haber empleado toda la tecnología necesaria para evitar este ciberataque. La pregunta es, ¿cómo puede compensar una compañía tanto al cliente, a Globo, ¿vale? Como a terceras personas, si es que se puede hacer? Bueno, la compensación depende del número de clientes que reclamen este problema, ¿no? Entonces, aquí también, como he comentado antes, las coberturas, los seguros cubren hasta un límite de indemnización, ¿vale? Claro, es que ahí cuando ocurre un incidente, lo que decíamos, se activa la póliza para contener el incidente y luego se activan otras coberturas. Dentro de esas coberturas está la pérdida financiera a consecuencia de un incidente, ¿vale? Que sería lo que tú comentas, o sea, que es un pago a la empresa que tiene que indicar, hacer su desglose, ¿no? Y luego, por otro lado, está toda la RC, que serían las reclamaciones contra terceros. O sea, se tiene que notificar, la empresa, la póliza te cubre la notificación, incluso la monitorización de la identidad por la Deep Web, ¿vale? También eso te lo cubre la póliza para poder avisar a los clientes si tienen que hacer un cambio de tarjeta de crédito o lo que sea porque se está vendiendo sus datos. Y luego la indemnización lo cubre, pero como bien decía Leo, ¿hasta dónde? Hasta el límite de la póliza. Por eso yo les decía que a lo mejor un límite de 300.000, dependiendo del incidente que sea, es muy bajo. Por ejemplo, para Globo podría tener unas cuantas reclamaciones y tener que asumir además una sanción cuantiosa que aún de momento no ha salido, pero tendría que hacer frente a alguna sanción. Y ahí, claro, a lo mejor sería full limit. Y la cobertura de cyber es por siniestro y por año. O sea que a lo mejor con un incidente puedes acabarte todo el límite de la póliza. Correcto. ¿Qué mensaje se podría dar a las empresas? A ver, yo llevo más o menos 20 años hablando de ataques, de ciberataques, etcétera, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, siempre luego los ataques, hasta hace relativamente poco, pues iban a grandes empresas y, bueno, digamos que el número de personas, bueno, afectadas, por así decirlo, podría ser pocas, por así decirlo, aunque afectara a millones de personas o de ordenadores, ¿no? Pero, ¿qué mensaje se podría dar a las empresas españolas para hacerlas ver que a día de hoy, pues disponer de un seguro de este estilo contra un ciberataque, pues yo creo que es a día de hoy completamente necesario? Bueno, lo que yo siempre les comento a nuestros clientes es que ahora dentro de ese mapa de riesgo la exposición máxima que tienen precisamente es desde el punto de vista tecnológico. O sea, cuando hablamos de daños materiales tienes una exposición limitada, sabes lo que cuesta el edificio y lo tienes controlado. En una RC, evidentemente, puedes tener reclamaciones que podrían ser bastante cuantiosas, pero desde el punto de vista de cyber, tienes mucho más probabilidad de sufrir un ciberataque, de que se te incendie incluso tu fábrica. Entonces, es fundamental contar con un seguro, pero no, insisto, no solamente por mitigar esa pérdida financiera, sino que por la gestión del incidente en sí mismo. O sea, ayuda a las empresas. El otro día con un cliente que tuvo un incidente, me decía Silvia, el trabajar con el panel de expertos que contaba la póliza me permitió volver algunos servicios a la normalidad en 4 días y no en 3 semanas, que era lo que me decía mi proveedor habitual. O sea que realmente ese tiempo, ese gap es muy importante porque puede hacer que la empresa tenga un daño reputacional que no vuelva a salir a flote incalculable. Por lo tanto, la gestión de una póliza de cyber, insisto, no es solamente pérdida, solucionar tu cuenta de resultados, sino que también una gestión del incidente adecuada. Y luego, por otro lado, también en ese momento crítico, que nos ha ocurrido con más de algún incidente, que la persona de IT está centrada, ¿no?, en gestionar el incidente. Y entonces el comité de dirección, o sea, el director financiero, incluso el risk manager,
no sabe lo que está ocurriendo, porque la persona de IT le dice, ya te contaré, porque no da abasto, ¿no? Entonces, el estar nosotros ahí, le damos una tranquilidad, le decimos, tranquilo, ahora el tejado está en que nos tiene que reportar pruebas de no sé qué en tu tejado, o no, nosotros estamos haciendo el análisis de tal para recuperar, levantar este servicio. Entonces, da una tranquilidad, insisto, a todo el comité de dirección, que es importante en un momento tan crítico como esto, como el que se vive. Sí, lo importante aquí es si las empresas, las pymes, las micropymes no tienen capacidad de recursos para poder conocer qué riesgos informáticos pueden tener, pues bien tener un proveedor de confianza en el que le identifique estos ciberriesgos, o bien contratar y adicionalmente puede contratar una cobertura de seguro, pero si tiene una cobertura de seguro y además le acompaña un proveedor de servicios que le ayuda a conocer estos ciberriesgos y mitigar todas esas vulnerabilidades, pues yo creo que es un paso bastante grande. Okay. Oye, Antonio, para los clientes, ¿qué soluciones cuenta Solutel para, pues primero para poder contratar estas pólizas y esperando que jamás las tengan que ejercitar? Bueno, pues nosotros estamos muy centrados en la parte preventiva, quiero decir, siguiendo el Esquema Nacional de Seguridad, pues nos encargamos de provisionar, configurar, mantener pues la electrónica de red necesaria a nivel de firewalls internos, externos, de core, el aplicar todos los elementos necesarios. Luego, también gestionamos la parte de antivirus, el doble factor, que hemos comentado que es uno de los puntos básicos, y añadimos normalmente, además, protecciones y capas extra mediante filtrado de DNS. Dicho esto, pues también podemos revisar con el cliente las políticas de prevención que tienen a nivel de dominio. Pues, por ejemplo, han comentado antes, creo que Susana, el tema de los USB. Un PC corporativo igual debería de tener deshabilitada la opción directamente a nivel de dominio de poder poner un USB. Y eso es una cosa que en una auditoría de cómo está configurada tu empresa, pues sale a la luz. Luego, también, quiero decir, una vez tenemos toda la parte de la prevención, tenemos que pensar qué pasa si todo falla. Es decir, llega un momento en el que se te han colado, no se te han colado, o incluso al final el problema ha venido por un incendio en el CPD. O sea, olvidémonos un segundo de las amenazas cibernéticas y pensemos que hemos montado un castillo y ese castillo se quema. ¿Qué pasa en ese caso? Entramos ahí en las políticas de disaster recovery, es decir, nos tenemos que recuperar de lo que haya pasado. Entonces entramos ahí en tema de, pues, utilizando Amazon Web Services o la nube de Azure, el coger los datos y tener copias de las copias. Llegar a un punto en el que decir, si no tengo una copia, tengo otra. Y esto salva empresas. Y para un ejemplo, hace cosa de 7 u 8 años nos pasó en Solutel, sufrimos un incendio y fue un backup lo que salvó la empresa. Es decir, y esto aplicado a empresas más grandes, pues es necesario. Entonces, esos son los puntos clave, digamos, a nivel técnico. Y luego, ya hemos comentado que podemos echar un cable en la parte de intentar concienciar al usuario, pero sobre todo hay una parte muy importante a la hora de prevenir las amenazas, y es que nosotros podemos montar un sistema, un castillo con muchos firewalls, muchos antivirus, todas las protecciones. Es decir, al final tenemos todos los sistemas listos, pero si nadie los está mirando, si nadie revisa lo que está pasando, al final ocurren las desgracias. De hecho, es decir, eso es un valor añadido el decir mira, se pueden generar informes
semanales, diarios, mensuales de lo que ha ocurrido en la red, lo que ha ocurrido con los equipos, pero hay que dedicar un cierto tiempo a revisarlos y a ver si hay algo que se sale de la norma, si hay algún comportamiento extraño que pueda terminar siendo un ataque. Pero ha ocurrido en ocasiones de ataques que aparecieron en los informes días antes, pero no hubo, pues por desgracia, nadie que tuviese el tiempo para verlos o para revisarlos. Entonces, esos son los puntos donde Soltel está implicada, en prevención, recuperación y en esa monitorización y un poco análisis de lo que ocurre en casa del cliente. Ha comentado antes Maricruz, muy interesante con respecto a la concienciación, ¿no? de los usuarios, ¿no? Y ahí los departamentos de recursos humanos, que es la parte de IT que de alguna manera debería quedar diluida en ese propio departamento, es importante. Fijaos, hace 20 años yo tenía un jefe que lo que hacía cuando te dejabas la sesión abierta de tu Windows de entonces, básicamente era meterse dentro de tu usuario y cambiarte el password, ¿no? Y entonces él se esperaba tranquilamente a la vuelta del café a ver quién no podía entrar en su ordenador, ¿no? Y iban pasando en cola. Es decir, eso es una medida típica de usuario, ¿no? De bloquear la pantalla. Sobre todo cuando estás ahora en el teletrabajo, igual estás en casa solo. Pero digamos que sí que existe en estos últimos 20 años un efecto relax por parte del usuario en cuanto a que la tecnología lo hace todo. Y tengo que trabajar con estas máquinas. Pero, sin embargo, eso no es así. Es muy importante la concienciación de que la tecnología, al final, realmente la programamos y la manejamos las personas, ¿no? Y hay que saber, de alguna manera, utilizarla y protegerse. Igual que no entras en una calle muy oscura, de noche a determinadas horas, porque a lo mejor prevés un riesgo de que puede pasarte algo, pues si no haces ciertas cosas a nivel de usuario, pues es complicado, ¿no? Entonces, no esperarse tampoco a, digamos, los usuarios por parte en las empresas generalmente de que tampoco su departamento de recursos humanos o los de IT lo hagan todo, sino que ellos también de alguna manera tienen que tomar conciencia de que ese riesgo o esa debilidad para tu organización o tu empresa también es cosa tuya, ¿vale? Añadiría eso en la parte de concienciación. Pues efectivamente, Tomás, lo que comentas, voy a poner, yo soy el chico de las anécdotas. IBM fue la primera empresa en dotar a sus portátiles de una capa en la pantalla para que cuando tú fueras en el avión, el de al lado no pudiera ver lo que estás poniendo. Porque todos hemos viajado en el avión y siempre hemos visto a alguien que va así, distrayéndose en el viaje, mirando qué es lo que está escribiendo el de al lado. Y a lo mejor puede ser una carta de tu mujer o puede ser memorándum con cierto contenido, bueno, pues débil, ¿no? Que te pareció, oye, esto no tiene por qué ver nadie, ¿no? Y fue el primero en decir, oye, vamos a ver, ya que voy a viajar en el avión, al menos vamos a darle cierta privacidad al usuario, ¿no? Efectivamente. Alejandro, no sé si nos puedes escuchar. Sí, os escucho, no sé si vosotros a mí. Sí, perfecto, de acuerdo. Mira, También. Alejandro, te preguntaba hace un ratito, lo que pasa que, bueno, no lo has debido escuchar. Desde el punto de vista legal, ¿cuáles son o sea, no están las coberturas, tal, pero cómo tiene que ejercitarlo cuando hay un cliente que tiene suscrita una póliza? Y bueno, obviamente las compañías de seguros están para asegurar cosas, pero siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. ¿Vosotros desde el despacho de Garrigues habéis tenido algún suceso donde hayáis visto empresas que tienen suscritos determinados seguros y bueno, de qué manera la compañía de seguros tiene que efectivamente pagar por determinadas cosas acorde a esa póliza? ¿Cómo funciona esto desde el punto de vista legal? Pues Alejandro, disculpa, Alejandro. ¿Alejandro? Sí, Bueno, ¿me escucháis? sí, es que Ahora ahora sí, sí. es que antes se te oía 100% entrecortado. Sí, dime. Hoy tengo problemas de conexión, parece ser.
Sí, te preguntaba, desde el punto de vista legal, ¿cómo funcionaría la activación de esa póliza ante un ciberataque? En el caso, bueno, pues que una compañía diga, bueno, pues yo te tengo que pagar solamente esto, pero esto no. Y obviamente, bueno, pues puede haber confrontación entre cliente y empresa y compañía de seguros bueno, pues quizá por un malentendido en tal. ¿Cómo funciona en este caso, bueno, pues el seguro? ¿Cómo funciona más que el seguro desde el punto de vista legal? Sí, Alejandro. Alejandro, disculpa, no te podemos escuchar. Hacemos una cosa. Creo que tenemos de toda la gente que ha estado mirando, ha estado viendo esta mesa redonda sobre ciberseguridad y compañía de seguros, tenemos algunas preguntas que nos han ido enviando algunos espectadores. Si te parece, Maricruz, vas poniendo esas preguntas. Y Leocario, Antonio o Silvia, por favor, pues o Alejandro, por supuesto, que puedan dar respuesta. Vale. Sobre el tema de Alejandro, le haremos esa pregunta, ¿vale? Luego, fuera del evento, nos la contestará, haremos la reunión con él para que nos conteste este tipo de preguntas y la uniremos a la grabación que os vamos a mandar a todos los asistentes, ¿vale? Para evitar eso, por no estar Alejandro ahora interviniendo por la mala cobertura que tiene en la red, ¿vale? Pero no os preocupéis que en la grabación os llegará completa la sesión con los comentarios que Alejandro nos pueda aportar para enriquecernos, ¿vale? Preguntas que están llegando por YouTube y, a ver, somos una pyme de 15 empleados, usamos tecnología solo para conectarnos con nuestros clientes y proveedores. Constituimos la empresa apenas hace 3 años. Siendo tan pequeños, corremos riesgos de sufrir un ciberataque. ¿Qué medidas debemos tomar? A ver, antes de lanzar la pregunta y que podáis contestar todos, por experiencia, ¿vale? Con nuestros clientes, para llegar a las grandes empresas, entran por los pequeños, ¿vale? Y van subiendo, con lo cual, sí, sois susceptibles de sufrir un ciberataque y gracias, pues eso, a toda la tecnología que hay hoy en día, tanto empresas pequeñas como las empresas grandes pueden poner los mismos niveles de seguridad. Y ahora ya, pues a los técnicos y a los especialistas, comentar lo que queráis aportar. Sí, añadir lo que está comentando Maricruz, toda empresa es susceptible de tener un potencial ciberataque. Desde un empleado hasta empresas grandes que han sido noticia y que han recibido estos ciberataques. Aquí también lo que hemos comentado anteriormente, pueden ser ataques dedicados, o sea, enfocados a esto mismo, a entrar en la empresa o bien adquirir unos datos que quieren recabar, o bien extorsionar mediante el cifrado de los equipos, o bien vienen por el mismo empleado, o sea, haciendo ingeniería social, como ha dicho antes Tony, o bien pues que viene con un USB de casa y tiene algún virus por aquí, pero cualquier empresa es susceptible de recibir un ataque. Claro, yo simplemente quería añadir que incluso a nivel personal todos corremos el riesgo. Correcto. O sea, a nivel personal también podemos, ¿no? Que un hacker manipule nuestra información, nos chantajee o etc. Leía esta mañana un artículo del el ciberataque tan importante que hemos vivido ahora recientemente, que de Revil perjudicó a un hospital. El problema que fue que todos los pacientes se tuvieron que ir a otro hospital, pero en ese trayecto uno de los pacientes se murió porque necesitaba que lo operaran al instante. Entonces realmente, o sea, lo digo porque que un ciberataque o un incidente como el que hemos vivido no va dirigido a ninguna empresa. ¿Qué ocurre? Que normalmente las pymes tienen menos capas de seguridad, por lo tanto es mucho más fácil el acceso.
Y como lo único, así como cuando te roban en una casa, te roban y punto, en el tema tecnológico, el dato es un bien continuo, o sea, pueden explotar ese, devolverlo a vender, revenderlo, entonces un bien muy valioso para los hackers. Y como tú decías, Maricruz, al final a veces no van a entrar por él, sino por los clientes que él tiene. Es una vía porque tienen menos capa, entonces pueden entrar más fácil y ellos pueden tener un problema importante y a tener que hacer frente tanto a reclamaciones que tengan por parte de sus clientes o proveedores o también incluso por todo el tema regulatorio, que no es menor hoy en día. Vale. Evidentemente el seguro y la prima va a ir en proporción de la facturación de la empresa, o sea que también a lo mejor el seguro le sale lo mismo que el coche personal que tiene y la amplitud de cobertura y la tranquilidad que te da tener una póliza no tiene precio. No sé si estás de acuerdo, Leo, con eso. Sí, sí, sí. Al final, en algún momento he comentado que al final tener una cobertura de este estilo lo que te da es una tranquilidad en el que si pasase cualquier cosa, pues tienes esas tres diferenciaciones de las coberturas. Por un lado, la parte de responsabilidad civil, por otro lado, la de que puedas hacer frente al tema normativo de la ley de protección de datos y por otro lado la parte propia de continuidad de negocio, ¿no? Claro, y hay un tema muy importante que nos da la póliza, que es un poco un tema que siempre se comenta y que hemos comentado ahora durante la mesa, que es el tema de monitorización. O sea, las empresas, si no hay peor ciego que, o sea, no que el que no quiere ver, porque claro, si nosotros no hacemos una monitorización, el otro día me comentaba una empresa que tuvo un incidente muy, muy, muy grande el verano pasado, española. Estuve con el CEO y me dijo, Silvia, ¿te puedes creer que llevaban un año metidos aquí? Un año. O sea, estuvieron un año siguiéndonos y pasando todas las barreras que teníamos hasta que llegaron a lo que buscaban, que eran los datos, y afortunadamente ahí no alcanzaron a entrar, que fue cuando hicieron el PUM. ¿Vale? Entonces, con esto quiero decir que la parte de la póliza va muy bien porque como se hace un análisis previo a la contratación, se detectan y salen a la luz carencias que Antonio o Solutel tienen de prevención, que es lo que necesita la empresa para ir poniendo esas capas que aún no nos asegura nada, pero por lo menos vamos un poquito por buen camino, vamos un poco mejor. Efectivamente. Pues muchísimas gracias a todos vosotros por esta mesa redonda que creo. La verdad es que obviamente 100% de actualidad, muy interesante, sobre todo donde creo que debemos apelar pues a la concienciación, a la formación y bueno, a pensar en que tenemos que pues, vivir con este tipo de posibles amenazas y qué mejor que invertir en este tipo de pólizas para no tener que hacerlas nunca efectivas, pero sí para tener la seguridad de que ante un posible ataque, seas un niño que te piden 50 euros para que no le den las notas a tus padres, o seas una gran cuenta que te pidan una cantidad exagerada de dinero, que tengamos esa seguridad de poder continuar con nuestro trabajo. Silvia, Leocadio, Antonio, muchísimas gracias por vuestra participación en este evento de Gracias a ti, ciberseguridad, Santiago. compañeros seguros en las... muchísimas gracias a todos, también a Alejandro. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Santiago. Muchas gracias a vosotros por la invitación y nos vemos pronto. Un saludo. Buen día. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Vale, pues nada, Alejandro, muchísimas gracias por participar en este evento sobre ciberseguridad y con los compañeros de seguros, ¿vale? Cómo interactúan, cuál es la problemática actual a propósito de pues los recientes ataques de ransomware que están obligando a muchas empresas a, de manera temporal, tener que cerrar su actividad hasta que pagan esas extorsiones. Y precisamente de eso, por ello quería hablar contigo, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta que un ransomware no deja de ser obviamente una actividad ilegal en tanto cuanto sea una extorsión a la empresa por la cual o pagas esta cantidad de dinero o no vas a poder utilizar
tus sistemas, sus informaciones para seguir produciendo. ¿Se está incrementando, estáis notando vosotros a través del bufete de Garrigues que se está incrementando este número de demandas ante estas ciberbandas? Pues realmente lo que estamos notando sí es que se siguen incrementando los ataques, pero aparte se ha incrementado sobre todo la gravedad del ataque, porque cada vez más, desde hace año y medio, 2 años, lo que están haciendo los atacantes de ransomware es que no solo bloquean la información, sino que además extraen información, porque se estaban acostumbrando a que había muchas empresas que no pagaban y confiaban en sus asesores técnicos para recuperar la información, y a veces, salvo que fueran cuestiones muy estratégicas, pues esperaban unos días más y recuperaban la información. ¿Qué están haciendo ahora últimamente los atacantes? Bloquean y además roban información, con lo cual lo que dicen es: si no me pagas, no recuperas la información, pero es que además, si sigues sin pagarme, voy a empezar a publicar. Entonces se están produciendo ataques cada vez más agresivos con la doble función de ransomware y exfiltración de información. Ya, una cosa en el caso, porque hace poco leí que no todas las empresas efectivamente pagan por este tipo de extorsiones, ¿no? Entonces, en el caso de que una empresa sufriera un ataque de ransomware y pagara, me da igual que sea con dinero o con criptomonedas, al final no deja de ver una transacción donde el dinero sale de A y llega a B. Es muy difícil seguir el rastro de ese dinero o esas cibermonedas de criptomonedas, en caso de que se pagara con bitcoins, para localizar a los delincuentes. Sí, cuando el pago es en bitcoins es prácticamente imposible, es prácticamente irrastreable, porque no solo se trata de pagos en una herramienta en blockchain que es global y que además es casi anónima a efectos prácticos, porque no se sabe quién está detrás, sino que incluso aunque fueran pagos por transferencia, como pasa en otro tipo de ataques del fraude del CEO, etcétera, la cuenta de destino suele estar en jurisdicciones en las que prácticamente es imposible hacer nada, pues en unas islas remotas del Pacífico o en países a los que no se puede llegar con las investigaciones policiales y judiciales españolas. Entonces, si además lo ponemos en Bitcoin, se multiplica la complejidad. Es prácticamente imposible el trazar ahí quién recibe el dinero. Actualmente, ¿cuál es la moneda de cambio que suelen utilizar estas ciberbandas? ¿Criptomonedas o En euros, nuestra dólares? experiencia, sí, en nuestra experiencia es criptomonedas, el 100% de los casos. Vamos, yo no he visto ningún ciberataque en el que se pidiera dinero de otra forma que no fuera bitcoins. En el caso último de Revit, donde hicieron este ciberataque hace apenas 4 o 5 días y que hay más de 1.000 millones de usuarios bloqueados, por así decirlo, y se pedían 70 millones, la noticia eran 70 millones de dólares. Esos 70 millones de dólares es porque se ha hecho bueno, se ha pasado de criptomonedas a una moneda corriente. Sí, correcto. Normalmente se dicen 5 millones de euros en bitcoins o de dólares en bitcoins. Entonces, claro, tiene un riesgo adicional que es la fluctuación del bitcoin. Nosotros tuvimos uno de un cliente que sufrió un ciberataque justo cuando estaba empezando a subir el bitcoin y le pedían, en aquel momento eran $500.000 en bitcoins y menos mal que decían el cambio en dólares, porque es que en 3 días pasaba de tener que comprar, no recuerdo si era 0,5 bitcoins a muchísimo menos, ¿no? O sea, si lo que te piden al final, si tuvieras la mala suerte de que solo te piden bitcoins, está sujeto a la fluctuación del bitcoin. También es cierto que, curiosamente, muchos de estos atacantes se abren a negociaciones. Hay todo un mundo por ahí detrás de negociadores que consiguen rebajar casi siempre las cantidades iniciales. Pues si te piden 70 millones, seguro que con 1,5 millones, si lo pagas rápido, lo cierras, ¿no? Es un mundo de delincuencia absoluta. Pero siempre es un riesgo, o sea, todo la fluctuación de la moneda, el pago, la trazabilidad e incluso después los problemas jurídicos que se pueden tener si pagas, aunque sea digamos en defensa propia y para recuperar tu propiedad. Y es que si pagas puedes estar enfrentándote a posibles riesgos de blanqueo de capitales o de, no digamos ya si a quien le pagas es una organización terrorista, pues a colaboración con banda armada, ¿no? O sea que es tremendamente peligroso.
En el caso de una empresa, de una pyme española que sufriera un ataque de ciberdelincuencia por ransomware, claro, ante el panorama que tú planteas, ¿qué es mejor? ¿Pagar a expensas de que luego pueda ser acusado por tenencia, o sea, por formar parte de una banda delincuente o criminal o terrorista, o mejor no pagar? Y obviamente dejar de que tu empresa pueda seguir produciendo. ¿Qué aconsejáis? A ver, como despacho de abogados no podemos aconsejar nunca el pago, lógicamente. O sea, normalmente este tipo de decisiones no es algo que nuestros clientes traten con nosotros. Nosotros, si nos preguntan, advertimos del riesgo de qué pasa si pagas. Conocemos casos de empresas que han pagado, pero desde luego no con nuestro asesoramiento ni con nuestro conocimiento. Los riesgos del pago siempre son los mismos, estos que comentaba antes, y además el encontrarte con alguien que no cumpla después, ¿no? Aunque, como dicen también en el sector, en beneficio del propio delincuente está cumplir, ¿no? Si te piden el dinero, pues que cumplan cuando pagas, porque si no, se deprecia su reputación en el mercado, su reputación de delincuentes, pero su reputación al final. Entonces, bueno, nuestra recomendación nunca es pagar, porque no podríamos, por supuesto, recomendar eso, y sí podemos advertir de los riesgos del pago. Y por último, Alejandro, en el caso de no pagar, gracias a vuestras acciones, ¿se logra recuperar la actividad de la empresa en un plazo medianamente prudente, al margen de las pérdidas que pueda ocasionar el no trabajar o no desarrollar la actividad comercial, industrial durante X días? Bueno, nuestra participación va en otra línea, que no es tanto la recuperación de la actividad. Ahí contamos normalmente con la colaboración de expertos tecnológicos. Nuestra ayuda está en qué hay que hacer para cumplir la ley cuando estás en esa situación. Que puede ir desde notificaciones obligatorias, si hay datos personales, pues a la Agencia de Protección de Datos, o si hay una actividad regulada en materia de ciberseguridad, pues a las autoridades de ciberseguridad o a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o en caso de otras actividades, por ejemplo, al sector financiero, al supervisor financiero, cotizadas a la CNMV. Es decir, hay todo un trabajo jurídico muy importante que además está sometido a plazos muy breves en algunos casos. Hay que hacer algunas notificaciones en 72 horas o analizar si hay que hacerlas o no, que en sí mismo es un estudio jurídico importante. Es decir, nuestra ayuda no va tanto, desafortunadamente, en la recuperación de la actividad como en el no incrementar el riesgo jurídico de la situación. Y, por supuesto, si en algún caso, a raíz de una denuncia, se puede desarrollar una investigación que permita perseguir a un culpable, pues también en esa parte. Pero también, desafortunadamente, eso no suele ser habitual, el saber quién ha sido el culpable en ciberseguridad. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por vuestra opinión y por la posición de qué hacer y qué no hacer ante un posible ataque de ransomware a una empresa. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu tiempo. Muy amable. Muchas gracias, Santiago, a ti por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.